PASEG. Presentación de los módulos 3 y 4. ¿Qué es la pobreza? La pobreza puede ser causada por las necesidades básicas insatisfechas, por la desigualdad de los ingresos de los ciudadanos de un país, por una actitud de apatía frente al futuro, por opresión de grupos poderosos a grupos marginados, o por la forma en la que el Estado distribuye sus recursos. Pero a esto debemos saber dos conceptos en cómo se calcula la pobreza en el Ecuador: la canasta familiar básica y la canasta familiar vital. Estas canastas se refieren a un hogar de tipo 4 de 4 miembros con 1.60 perceptores que ganan exclusivamente el salario básico unificado, que es de 425. La diferencia entre estas dos canastas es: la canasta familiar básica es conformada por 75 artículos, mientras que la canasta familiar vital está compuesta por 73 artículos en menor cantidad y calidad que la canasta básica. Y si una familia gana mensualmente menos de la canasta familiar básica, se le considera por el debajo de la línea de pobreza, mientras si una familia gana menos de la canasta familiar vital, se lo considera por debajo de la línea de indigencia. ¿Y cuáles las maneras para contrarrestar la pobreza en el Ecuador? Pues el gobierno apoya a personas que están en situación de pobreza, que es a través del bono de desarrollo humano. El bono es una compensación monetaria que se entrega cada mes a sus beneficiarios y que es de $50. El beneficiario debe incluirse en el quintil 1 y 2 de los ingresos. Estos se los registran por el Registro Social y por el Ministerio de Inclusión Social, MIES. Ven a qué personas pueden ser beneficiadas. Normalmente estas personas que reciben son de tercera edad, que no poseen afiliación al IES y que también perciben un 40% de discapacidad motora, física, y además de madres solteras u otras personas que no trabajan, especialmente adultos mayores. En el Ecuador hay varios tipos de pobreza, pero mencionaremos algunos tipos de pobreza que más se destacan. Tenemos la pobreza estructural. La pobreza estructural o pobreza crónica hace referencia a un tipo de pobreza en el que se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructura e ingresos. Otra pobreza es la pobreza rural. La pobreza rural es un tipo de pobreza que se muestra con gran frecuencia en una gran cantidad de países. Especialmente se presenta en aquellos países que por cuestiones distintas presentan un menor desarrollo industrial. La pobreza urbana es aquel tipo de pobreza que se presenta en ciudades, especialmente en áreas urbanas. Esta se produce debido al crecimiento de las ciudades, en la que sigue abarcando varios territorios rurales en zonas en donde estas zonas quedan marginadas y presentan menores niveles de ingresos. También tenemos el tipo de pobreza extrema. La pobreza extrema se conocen como condición en la que se encuentra una familia que presenta una serie de carencias que le impiden participar en el conjunto de actividades sociales en la comunidad. Tenemos la pobreza infantil. La pobreza infantil se denomina así por el hecho de que hace referencia a la pobreza que afecta a una gran parte de niños y niñas. Se considera pobreza infantil hasta que el niño o niña cumple 16 años, en esa edad en la que se puede incorporarse al mercado laboral. Pobreza material. La pobreza material es un tipo de pobreza que produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a una serie de elementos materiales. En este sentido, elementos como la escolaridad, la renta, el alfabetismo, el empleo, entre otros. Una herramienta que usan mucho los economistas es el coeficiente de Gini. Este mide el grado de desigualdad de una variable en una distribución. Es un número de 0 a 1. En este se mide la distribución de los ingresos en un país, mientras que más cerca al 1, más desigual es un país. Mientras más cerca al 0 es más igualitario un país.
En el caso del país nuestro, en Ecuador, el coeficiente de Gini actualmente para el año 2022 es de 0,45. Educación en el Ecuador. El sistema educativo ecuatoriano se caracteriza por ser un sistema accesible para todos y todos los ciudadanos, sean originarios del Ecuador o extranjeros. La educación en el país es tanto pública como privada y se encuentra constituida por educación inicial, educación general básica y bachillerato general unificado. Bien, ha existido problemas en el sistema educativo. Es el caso en el Ecuador, que en los periodos del año de 1996 y 2006 se caracterizó por una crisis de inestabilidad financiera y inestabilidad política, con una aguda recesión financiera en el año 99, lo que esto produjo que en estos años hubo bastantes presidentes y por ende muchos ministros de educación, lo cual eso hizo que una falta de presupuesto y la inestabilidad del gobierno en la área de educación sea la más afectada, lo cual afectaron problemas ya existentes que tenía la educación pública. Pues bien, y al final del 2006, el Ministerio de Educación hace un acuerdo con varios actores importantes de la sociedad civil a través del Consejo Nacional de Educación y se elaboró una propuesta denominada el Plan Decenal de Educación, en lo cual en esta propuesta da un acceso a la educación con amplias estrategias para la eliminación de la barrera de acceso, tales como la supresión de la contribución voluntaria por parte de padres de familia y la entrega gratuita de textos escolares, uniformes y alimentación escolar, que se hace esto exclusivamente en partes rurales. Mayor incremento en el acceso de la educación a las poblaciones que tradicionalmente se han sido marginadas, en este caso en el área rural, y nuevos programas de educación inicial, general y bachillerato. Este programa de plan decenal contribuye como misión transformar el ambiente educativo en una comunidad de aprendizaje capaz de fortalecer la identidad de los estudiantes, el desarrollo íntegro de sus capacidades y su compromiso social, cuya visión en el Ecuador tiene uno de los mejores sistemas educativos de Latinoamérica, garantizando el acceso, permanencia y culminación de los estudios. Y como resultado de todo esto, las pruebas internacionales TERCE, que es Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo que hace la UNESCO, da un cierto nivel indicativo de que algunas de las reformas hechas anteriormente en el Ecuador han dado buenos resultados, pero que aunque todavía no se han alcanzado niveles de calidad deseados en estos objetivos. Y ahora vamos a ver lo que es uno de los diseños, que es el diseño inverso, que es y cómo funciona. Bien, el diseño inverso es un enfoque pedagógico que se capacita al estudiante a transferir o aplicar los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje a ámbitos diferentes a los presentados en el aula. Es decir, capacita al estudiante a evaluar, a entender, reflexionar y emplear lo aprendido en situaciones nuevas. Y ahora se dará como que tres claves para tener el éxito en el diseño inverso. Y es identificar los resultados deseados. Primero examinaremos los mapas del progreso, tendremos cuenta nuestras metas y repasemos las expectativas del currículo. 2. Determinar evidencias aceptables, diseñar instrumentos de evaluación que puedan medir las evidencias. Y 3. Planificar experiencias de aprendizaje y de enseñanza, tales como conocimientos, habilidades y estrategias materiales.